conversar dentro de un vistazo al estado de situación de la economía ecuatoriana. Damos la bienvenida al economista Carlos Cordero y le preguntamos si es que efectivamente, no sabemos qué pasos más podrán darse, qué apelaciones, si es que alguna puede hacer Ecuador a este fallo de este alto tribunal. Si es que se llegara a concretar este pago de $9,000 millones a la petrolera, ¿qué pasaría con la economía ecuatoriana? Buenos días, gracias por la entrevista. Bueno, efectivamente, yo creo que es necesario un poco dimensionar o ubicarnos para saber exactamente qué significa 9,000 millones en el presupuesto general del Estado y que, en caso que el Ecuador tenga que pagar, ¿qué implica eso? El Ecuador tiene un presupuesto que está bordeando los 30,000 millones, con las reformas que se han hecho está un poco menos de 30,000 millones. Y eso significaría entonces que los 9,000 millones, si es que hubiera que pagarlo, sería prácticamente la tercera parte de un presupuesto general del Estado. Cuando hablábamos hace algunos meses, o revisábamos cifras hace algunos meses, decíamos que el Ecuador, por ejemplo, en el 2016, en el 2017, pagó por servicio de la deuda, lo que es intereses y amortizaciones, valores cercanos a los 10,000 millones. En este caso tendríamos que decir que los 9,000 millones significarían como que es un servicio de deuda adicional. Eso significa que entre servicio de deuda y el pago del laudo arbitral se comerían prácticamente las 2/3 partes del presupuesto y quedaríamos en una situación prácticamente inmanejable. Eso significaría que el Ecuador va a tener que negociar en caso de que el resultado final sea negativo a sus intereses y ver las formas para no pagar o para disminuir el pago o para hacer pagos en grandes plazos. Por caso contrario, presupuestariamente el Ecuador no podría abordar un pago de esa magnitud. ¿Y existen ya antecedentes con este tipo de fallos, más allá de la imagen propagandística que cultivó el gobierno de Rafael Correa en este tema? En el año 2016 se tuvo ya que realizar un pago millonario en favor de la compañía petrolera Chevron. Fue entonces $112 millones. Una corte federal de Washington había confirmado un fallo, también argumentando una serie de irregularidades que se habían dado en la justicia ecuatoriana. Este fallo de la corte de Washington fue también sustentado en la Corte Internacional de La Haya. Se condenó a Ecuador a pagar este monto y el gobierno de Correa efectivamente pagó este monto a Chevron Texaco. Claro, y ese con relación a la misma Chevron, pero también hubo un fallo anterior, no me acuerdo exactamente con quién, pero asimismo que le obligaron al Ecuador a pagar alrededor de 3,000 millones de dólares en el gobierno del presidente Correa. Y en ese caso también hubo que recortar el presupuesto, ventajosamente, entre comillas, había dinero, había cómo conseguir dinero, había financiamiento y no se afectó mucho la ejecución. Pero indudablemente, si hablamos de la magnitud de 9,000 millones, como le digo, entre el laudo arbitral y el servicio de la deuda para el próximo año, se iría prácticamente las 2/3 partes. El activista y periodista Fernando Villavicencio, en una entrevista que sostuvimos con él, me parece que el pasado día viernes, denunció también que se está justamente en estos días en trámite otra indemnización por $340 millones en favor de Petrobras, la compañía pública brasileña que ha sido también un foco de corrupción en el gobierno de Lula, y señalaba que el gobierno de Lenín Moreno no está actuando responsablemente con esto y que se está ya en el proceso de pagar este monto. Claro, el tema es justamente cuando se analizaba cuáles son las magnitudes de la deuda, había una cantidad importante donde estarían, por ejemplo, estos temas que estaban en litigio, que son contrarios del Ecuador. El monto de la deuda iba a subir considerablemente. Como le digo, siendo el principal problema de la economía ecuatoriana, este momento el problema fiscal, este tipo de resoluciones afectan aún más la situación fiscal. Van sumando a una complejísima situación. 9,000 millones es imposible que el Ecuador pueda pagar en un solo periodo fiscal, es imposible prácticamente. Tendrán que negociar y ver si es que no pueden o disminuir o si es que tendrán que negociar algún plazo de pago, porque, como les digo, entre eso y el servicio de la deuda se iría
las 2/3 partes del presupuesto del Estado. Y aunque estamos en este diálogo yendo a hablar de economía, entremos en aspectos también de carácter legal que tienen que ver con lo ético y con el manejo de la cosa pública. Mientras estas cosas suceden en los tribunales, estos reveses se van dando uno tras de otro en contra de los intereses de Ecuador. Se conoce que la Procuraduría del Estado ha gastado como $100 millones en la contratación de abogados externos para ventilar estos casos que en cadena se vienen perdiendo. Claro, o sea, el nivel de gasto que uno observa que han existido en todos estos temas legales, podríamos decir, los abogados internacionales y en los montos que se está hablando, seguramente cobran y cobran bastante. Lo que realmente llama la atención, más allá de los gastos legales, son esos gastos en publicidad que se vinieron haciendo y que igual ahí no hay ningún tipo de justificativo. O sea, demuestra el derroche al cual el gobierno anterior estaba acostumbrado, y en el que se consideraba que la plata sobraba, o que si la plata no sobraba, ellos no tenían que afrontar el pago. Y eso es la herencia que este gobierno está indudablemente afrontando. Otro de los temas que se han ventilado en estos últimos días aquí en Ecuador, que tienen que ver también con la economía ecuatoriana, son balances que se hacen sobre cuánto se perjudicó a Ecuador con la figura que se utilizó de régimen especial para la contratación por parte de diversas entidades del Estado. En un programa periodístico, el de Talía Flores, se hablaba de $30,000 millones que habrían sido invertidos con estas figuras. Otros datos, como la de la Comisión del Régimen Económico de la Asamblea, hablan de una cifra menor, $18,000 millones. Pero en todo caso, el perjuicio se estimaba solamente como costo de oportunidad, por el hecho de no permitir que se presenten diversos oferentes, de que haya un concurso público, para que exista la posibilidad de tener una mejor oferta económica que favorezca los intereses del Estado. El perjuicio estaría en el orden de $2,000 a $3,000 millones, sin poner aún en esto las comisiones que se conoce, esto en forma cierta, a través de juicios como el de Odebrecht, por ejemplo, esas gigantescas comisiones, entre comillas, que se pagaron como dinero de la corrupción. Este tema también valdría la pena ponerlo en el espectro de la economía ecuatoriana, cómo ha afectado y cómo está afectando a Ecuador estos sistemas sui generis que han sido foco de corrupción también en el país. Bueno, yo creo que ahí hay que tener un poco más de cuidado. O sea, las cifras habría que dimensionarles un poquito más, pero es indudablemente que los canales, digamos así, que se utilizaron o que se emplearon para perjudicar al Estado, para tener dinero mal habido, para manejar adecuadamente, entre comillas, la corrupción, fueron diversos. Y el más sencillo, si cabe el término, era la declaratoria permanente de emergencia con cualquier pretexto y en cualquier área. De hecho, el gobierno comenzó con la declaratoria de emergencia, el gobierno del presidente Correa, hace ya más de 10 años, 12 años, comenzó con la declaratoria de emergencia, por ejemplo, en el sector vial. Y no nos olvidemos que en ese momento el Ecuador, o el presidente Correa, tuvo a su disposición una buena cantidad de dinero, fruto de la liquidación que hizo él de los llamados fondos petroleros. Entonces, utilizó los fondos petroleros, utilizó los ahorros para realizar sobre todo obras de infraestructura vía declaratoria de emergencia. Entonces, ese mecanismo se conoce perfectamente bien que mal utilizado es el principal elemento para fomentar la corrupción. Ahora, en cuanto a las cifras, en los 10 años de gobierno, digamos así, el presupuesto general del Estado acumulado debería estar en alrededor de los 300,000 millones. Si estimamos que en corrupción se va alrededor de un 10 y un 15% de ese presupuesto, entonces estamos hablando de que el volumen total posiblemente de la corrupción en esos 10 años estuvo por encima de los 30, entre los 30 y los 45,000 millones. Entonces, que solamente en contratos bajo la figura de emergencia haya causado un perjuicio de 30,000 puede ser una cifra un poco grande, pero de cualquier manera lo que sí podemos nosotros decir es que la corrupción en estos 10 años o la plata mal habida o el perjuicio al Estado por malos manejos en la contratación pública sí debe estar bordeando los 45,000 millones de dólares. Estos sistemas de régimen especial son sistemas de excepción que sí contemplan las leyes, pero como eso,
como una excepción. Y la excepción se la convirtió en regla. Exactamente. Y comenzó el gobierno, y insisto, para poder utilizar de mejor manera los fondos petroleros, que era el recurso que estaba ahí acumulado, digamos así, se comenzó declarando emergencia, por ejemplo, al tema vial del Ecuador. Que fue lo mismo que sucedió en Petrocomercial y Petroecuador, con esta figura del giro específico del negocio. Con la refinería, que se declaró en emergencia y se hacían las contrataciones. O sea, eso lo que hace, entiendo, libera la obligación, por ejemplo, de hacer licitaciones, concursos, y se puede hacer una contratación directa, y el rato de hacer contratación directa se cae justamente en la dedicatoria y a su vez en que no haya una competencia para ver cuál es la oferta más beneficiosa para el país. Todos estos son los temas que han generado una complejísima situación para la economía ecuatoriana. Vayamos ahora a cómo esta se encuentra, economista Cordero. Bueno, de lo que se puede ver, yo digo, el gobierno a fines del mes de agosto lanzó un nuevo programa económico, o más bien dicho, hizo el anuncio de unas nuevas medidas de carácter económico, pero las medidas económicas solamente van por el lado, a mi modo de ver, básicamente fiscal. ¿Por qué? Porque esa es la urgencia que tiene el gobierno. Entonces, las medidas económicas que se anunciaron el 22, el 23 de agosto, lo que buscan es fundamentalmente adecuar las finanzas públicas, trabajar hacia el equilibrio de las finanzas públicas, trabajando por el lado del gasto, no por el lado de los ingresos. La única forma de trabajar por el lado de los ingresos sería vía impuestos, y sabemos que la economía está en una situación de actividad económica bastante reducida como para aguantar más impuestos. Lo que sugiere usted es que se mira más como política del gobierno, más que como política, como práctica, el hecho de equilibrar las finanzas públicas antes de cumplir con objetivos macroeconómicos que vayan en beneficio de los ecuatorianos. Claro, o sea, son medidas, si cabe el término, de orden coyuntural, porque el problema fundamental del Ecuador es el fiscal. Por lo tanto, las medidas están concentradas en ver cómo se soluciona el tema fiscal. La gimnasia financiera, en definitiva. Exactamente. Y a lo mejor se están dejando de lado otro grupo de medidas u otras acciones que deberían pensarse para un mediano y largo plazo, sobre todo para la reactivación económica. Y en el caso del programa, de las medidas últimas, digamos así, después de la revisión que se hizo, creo yo que, por ejemplo, en esas medidas económicas más ha privado el temor a la reacción política que la misma efectividad de esas medidas. Por ejemplo, el cambio, la eliminación del subsidio a la gasolina super, sin haber tocado el subsidio a la gasolina extra, o llamada ahora Ecopaís, yo creo que no va a tener ningún resultado positivo en cuanto a ahorro de ingresos, de gasto para el gobierno. ¿Por qué? Porque realmente al haberse dejado el precio de la gasolina Ecopaís en los mismos niveles y haber subido considerablemente el valor de la gasolina super, es muy probable que muchos consumidores de gasolina super se pasen a la Eco. Y es curioso que esto se advirtió antes de que se tome la medida. Claro, entonces políticamente se hizo. ¿Por qué? Porque se dice que la gasolina super solamente afecta a ciertos sectores que económicamente no van a verse afectados, no se está afectando a la mayoría, etcétera. Pero puede ser que por haber jugado políticamente esa decisión, los resultados no sean los que se esperan. El gobierno ni siquiera llega a dar un paso que ya se anunció de una eliminación del subsidio al diésel para el uso industrial. Entiendo que de lo que pude revisar en la prensa están en conversaciones, y parece que va a haber alguna situación intermedia, o sea, va a haber cierto levantamiento o alguna supresión de un cierto porcentaje del subsidio, pero no una supresión total, porque también es delicado. Uno de los problemas de la economía ecuatoriana es la falta de competitividad, porque tiene costos de producción bastante elevados. El diésel en algunas industrias puede ser un elemento importante en el costo de producción, y por lo tanto se podría estar afectando aún más de esos costos de producción. Entonces hay que entrar en una etapa de paulatinamente ir saliendo de esos subsidios, pero el gobierno asegura que va a tener un ahorro de alrededor de 1.000 millones con estas nuevas medidas, pero queda un poco la incertidumbre. No creo que, como digo, con los subsidios pueda haber un ahorro significativo. Y la otra cosa es de que no se ve que tampoco haya una reducción importante en el gasto corriente que tiene el gobierno en la actualidad. O sea, sí va a haber supresión de ministerios, va a haber fusión de algunas entidades, pero
no creo que los ahorros que de ahí puedan derivarse sean significativamente importantes para equilibrar las finanzas públicas. Esa reducción de 40 prácticamente a 20 ministerios no significa una reducción del Estado en la misma proporción. Habrá que ver qué pasa con el personal. O sea, habrá reducciones. En vez de tener 2 ministros, ahora va a haber 1. En vez de tener a lo mejor 2 directores financieros, van a tener 1. Pero no creo que sea el grueso de la reducción todavía por ese lado. Creo que todavía hay material muy importante para poder hacer una verdadera reducción del gasto corriente. Pero insisto, está primando, a mi modo de ver, el tema político, o sea, el temor a que haya una reacción política, y eso puede pasar en la cuenta del gobierno, puede pasarle factura en los próximos meses. Dentro de esta gimnasia financiera está también el tema de los créditos que sigue asumiendo el país. Recientemente se anunció créditos por el orden de $1.200 millones. En el viaje a Japón se habló de un crédito de $70 millones que sería utilizado para temas de carácter energético en el país. ¿Qué es lo que vamos a ver de aquí a fin de año? ¿Cuál es el déficit presupuestario que aún enfrenta el gobierno y que aparentemente no tiene otra forma de cubrirlo si no es con más deuda? Bueno, las necesidades de financiamiento del año 2018 estaban bordeando los 8 a 10 mil millones de dólares. Y el gobierno realmente, a más de los recortes que ha hecho, ha seguido con la línea de endeudamiento. Pero ya que mencionó el último crédito, yo creo que hay que hacer un análisis importante del crédito que consigue el gobierno. El gobierno lo que consigue es un crédito de 500 millones con este Banco Internacional. Y la garantía de Goldman Sachs. Sí, y con la garantía que da es bonos por 1.200 millones. Es decir, nos demuestra un poco la incapacidad que tienen los malos sujetos de crédito que somos. Los mal sujetos de crédito que estamos. Solamente para tener una referencia, cuando alguna institución financiera presta para, por ejemplo, comprar una casa, comprar un departamento, normalmente se establece de que el avalúo del bien que se hipoteca cubra el 140% del crédito, el 150%. O sea, si yo me endeudo en 100, tengo que hipotecar un bien que tenga 150, 180. Aquí estamos endeudándonos por 500 y estamos dando en garantía 1.200. O sea, no estamos cubriendo el 140, estamos cubriendo el 240, 250% de la deuda. Eso es una demostración de que realmente la forma de conseguir crédito del Ecuador, o las posibilidades de conseguir crédito del Ecuador, están bastante difíciles. Hay una tasa de interés posiblemente más baja que en ocasiones anteriores, pero el colateral de la deuda, la garantía de la deuda, nos demuestra que realmente no somos buenos sujetos de crédito. En su opinión, economista Cordero, ¿va a seguir en la misma línea el gobierno de Lenín Moreno de no agitar mucho el agua, de seguir con su gimnasia financiera, tratando de corregir los temas fiscales, pero sin afrontar de una manera más decidida los graves, los profundos problemas de desarrollo de este país? Claro, o sea, está pendiente, como le digo, a más del tema fiscal, que entendemos es lo urgente del país, tener medidas claras respecto al movimiento, a la actividad económica en general. Por ejemplo, hay un tema pendiente con balanza de pagos o con comercio exterior en general. Y lo que no se ve es también una decisión clara de tomarlo del toro por los cuernos, como se dice, y más bien entonces, más que en estas medidas de política económica, lamentablemente más está primando el tema político que el tema económico, y eso puede ayudar en el corto plazo, pero en el mediano plazo no va a tener los efectos positivos. ¿Cómo mira, por otra parte, y desde otro punto de vista, la situación de los consumidores, de los ciudadanos ecuatorianos? ¿Cómo está el gasto de los hogares? ¿Cómo se va sintiendo, en definitiva, esos efectos de la macroeconomía en la economía particular? Bueno, yo creo que en el Ecuador la ventaja que tenemos en este momento, que no se siente, que no afecta considerablemente a los hogares ecuatorianos, es el bajo nivel de inflación que tenemos. O sea, estuvimos prácticamente 10 años con un promedio de ingresos que estaba bordeando, con un promedio de inflación que estaba en el 0%. Este último mes apenas ha subido al 0.2 la inflación. Entonces, los precios que están represados ahí como que no están afectando, no están mostrando todavía problemas para los hogares. Ventajosamente creo yo que parte de la no subida de los precios se debe a
al dólar, porque tenemos la libertad de importaciones, y eso hace que nuestra situación un poco se mantenga más o menos estable, o más bien dicho, que el deterioro de la situación económica de los hogares no sea tan fuerte como, por ejemplo, podía ser en otros países en donde una devaluación inmediatamente ocasiona una subida de precios. En otras palabras, gracias a Dios tenemos una economía dolarizada. Gracias a Dios tenemos una economía dolarizada, gracias a Dios, ventajosamente, digamos así, el comercio exterior está, las importaciones, digamos así, son un poco el freno para la subida de precios a nivel local, y eso hace que en los hogares, en general, la situación no sea todavía dura o dramática. Bien, queremos agradecerle al economista Carlos Cordero por este análisis de la situación económica del país.